Un personaje que ha marcado la historia en lo malo, en lo negativo, en el Antiguo Testamento, es Caín. Me refiero a Génesis en el capítulo 3, que nos habla de que por envidia Caín mató a su hermano Abel. Lo maravilloso, lo extraordinario, es que en el capítulo 4 encontramos que el Señor le pone una seña a Caín para que donde vaya nadie le haga daño. O sea que encontramos ahí los dos grandes polos de la historia humana. La maldad representada en Caín, pero también la suma bondad representada en Dios, que le pone una marca para que este hombre no le hagan ningún daño. En el Nuevo Testamento también el Señor escogió a los 12 y desafortunadamente entre esos 12 está Judas. Otra vez la personalización de lo malo, de lo vil de este mundo. Veamos, por favor, muy despacio el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. Mateo 26, 14 al 25, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa y con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Encontramos aquí esta figura malévola de Judas Iscariote, que en el momento de mayor humanización, en el momento de encuentro, en el momento de la mesa compartida, él va a aparecer como el deshumanizado, porque Iscariote significa sicario, revolucionario, violento, traidor. Y para colmo de males, el Evangelio de Juan en el capítulo 12 nos dice que Judas era hipócrita, porque una mujer derrama un perfume de nardo sobre los pies de Jesús, perfume carísimo, y Judas dice:
ese dinero que se ha utilizado para desparramar ese perfume, mejor se hubiera utilizado para los pobres. Y el mismo evangelio dice, no es que le interesaran los pobres, sino que era ladrón y se robaba lo que echaban a la bolsa. Además de hipócrita, se le pone el título de ladrón. Era alguien que robaba, alguien descarado. Y luego, el ansia de el tener, el ansia del dinero y la mala costumbre de la hipocresía le lleva justamente a ponerse de acuerdo con los sumos sacerdotes, los protagonistas de la religión, y le pregunta cuánto me dan si se los entrego. Y le dijeron 30 monedas, y para colmo de males, de plata. Eso no vale nada, siquiera de oro hubiera sido. Y firman el negocio. Y él empieza a buscar la oportunidad para entregarlo. Y efectivamente, lo va a entregar con un beso, en el momento más fraterno, más humano. Y de allí viene que condenan a muerte a Jesús. Le escupen, se burlan de él, lo azotan, le crucifican. Y entonces dice el evangelio que Judas entró en un proceso de pesadumbre, en un proceso de arrepentimiento, y va a querer devolver las monedas. No se las aceptan, pero aquel hombre está arrepentido de lo que ha hecho y avienta las monedas sobre el techo del templo y tomó un lazo y se ahorcó. Mateo capítulo 27. La pregunta es, estas acciones, estas actitudes de arrepentirse y de llegar hasta tirar las monedas y de ir a ver si es posible reivindicarse, ¿será esta la actitud de un asesino? ¿Será esta la actitud de un traidor? ¿Será esta la actitud de un endemoniado? ¿Será esta la actitud de un malévolo, de un perverso como Judas? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay en Judas una actitud de arrepentimiento. Pero el mayor fracaso de Judas está en que no logró conocer a Jesús como el protagonista de la misericordia. Y entonces se juzga él mismo, se condena él mismo y se ejecuta él mismo en vez de buscar la misericordia. Para mí, aquí está el fracaso. Aquí está el problema de Judas, que no logró conocer a Jesús como el actor del perdón. Si Jesús perdonó a María Magdalena, perdonó a la mujer samaritana, perdonó a Zaqueo, perdonó a aquel ladrón que estaba a la par de él cuando le crucifican, ¿por qué Judas no logró entender, comprender y captar que el Señor le podía perdonar, sino que se ejecuta él solo? No logró captar que el Señor es el protagonista de la compasión. Jesús fue tan sensible a las lágrimas de Pedro y le perdona. Fue tan sensible a pecadores de renombre y le va a reivindicar. Judas
no logró entender, no logró captar Isaías 1:18, que dice: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta. Quedarán blancos como la nieve, blancos como la lana. No lo entendió. Hermanos y hermanas, por favor, captemos que al andar junto al Señor, al andar junto a Cristo Jesús, que no nos vaya a pasar la de Judas, que le desconoció como la ternura, que le desconoció como el perdón, que le desconoció como la bondad, que le desconoció como la misericordia, le desconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se juzgó y se ejecutó él solo. Que el Señor nos dé la gracia de llegar a conocer plenamente a Jesús como el Salvador y dejar de torturarnos, sino depositar lo que somos en las manos del Señor, como lo hicieron tantos. Y el Señor les dice: levántate, tus pecados son perdonados. Que el Señor les bendiga abundantemente hoy y siempre.